es temor. Dice la Biblia aquí en Mateo 24:12, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Y por haberse el amor de muchos, ¿qué? ¿A qué alude? ¿Qué nos está mostrando? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oye, hermano, si hablamos de la sociedad, que es donde vivimos, deberíamos de tener atención a esto. Porque estamos viendo lo que está pasando en otras de las ciudades vecinas. La violencia se está multiplicando. Si nos vamos a naciones donde están masacrando mujeres, niños, solo porque no creen en su religión o porque no son como ellos, algo le está pasando a nuestra sociedad. Son temores, y asústese porque eso viene para acá. Vea que de acuerdo a otras áreas que ahorita quiero ver, el mundo se está desquiciando, pero la realidad, la respuesta nos da la Escritura, la palabra de Dios, que por multiplicarse la ¿qué? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la maldad? El pecado, pastor. El carácter del hombre, la forma en que usted piensa, la forma en que usted ve las cosas, la forma en cómo usted actúa. Nadie se ha ido a meter a tu casa. Estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, de lo que está pasando ahorita en Inglaterra. Y como hay miles de refugiados de los sirios que se están metiendo, y a lo mejor usted eso no lo sabe, hay una página que especialmente como ministro nos envía, y hay miles y miles de gente desplazada por la guerra, la violencia que hay contra los niños, mujeres. Se están desplazando y se están metiendo en toda Europa. Y déjeme decirle, y hace unos días veíamos un video, como esa gente está llegando, para que tú tengas una idea, están llegando a tu casa y no te piden permiso, en las 2, 3 de la madrugada te tiran la puerta, entran 100 personas, violan a tu esposa, a tus hijos, te quitan toda la comida, todo el dinero y se van. Es algo trágico, terrible. Las gentes se están organizando para hacer matazón de esa gente. Siga, eso está pronosticado, está profetizado en la Biblia. Toda esa ola de refugiados están tomando Europa, están desquiciando la vida. ¿Qué está pasando? Se está multiplicando la maldad. ¿Qué es la maldad? Veía un texto al principio. ¿Sabes qué es la maldad? Es el fruto del impío. ¿Quién es el impío? Que aunque tiene un conocimiento de Dios, niega a Dios. ¿Por qué? Porque interpretó a Dios a su manera. Y hoy cada quien, a lo mejor usted viene hoy por primera vez y usted tiene un concepto de Dios. El concepto que yo tengo de Dios es el que dice la Escritura, que hay que amarlo, que hay que temerlo y que hay que respetarlo. ¿Dónde está conmigo? Pero si usted no conoce a ese Dios, usted lo va a vivir a su manera. Y esa gente conoce a su Dios y dice que es Alá. Y si tú no crees, Él viene y te da con un machete en la cabeza, o te vuela la cabeza, o mata a tus hijos solo porque no creíste. No, ese no es Dios. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos creen eso? Jesús dijo, si alguien te pega en la mejilla, dale la otra. El modelo que Dios nos da, el modelo que Dios nos ha mostrado, es un Dios de misericordia. Sí, también es un Dios de ira, de fuego, consumidor. Pero ahorita estamos en el tiempo de gracia y Él quiere mostrar su misericordia para con nosotros. Escúchenme, cuando usted pasa tiempo con Dios, usted es influenciado por ese Dios. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué se está multiplicando la maldad? Porque la gente de hoy, escúchame, estoy hablando de la sociedad. La sociedad está llena de temores. La sociedad está llena de maldad. Porque ha negado a Dios. Y al negar a Dios se ha alejado de Dios y se vuelve un impío y manifiesta todo lo contrario a Dios. No nos sorprendemos salir y ver allá afuera lo que está pasando. Y ya ahorita es una ley que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer. Y vea lo que viene. Ayer me daban una publicación de lo que pronto sus hijos van a tener en la escuela. Es algo terrible y bárbaro. Me enseñaron un libro donde vienen fotografías de un hombre teniendo relaciones con un hombre. Y tú te vas a tener que quedar con los brazos cruzados porque eso va a tener que aprender tú. Si antes era una barbarie para nosotros, era algo terrible, hoy es una ley. Porque han querido desbaratar el modelo de la familia. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y se unirá a quién? Su mujer.
Y ya no serán dos, serán uno. Pero hoy los matrimonios no siguen siendo dos, nunca han sido uno, pleito por pleito, contienda con contienda, porque han negado los valores de ese Dios que nos ha amado. Pero como no hemos vivido bajo la sombra de sus alas, nos hemos contaminado del otro Dios que se llama Satanás, que viene a robar, a matar y a destruir. Claro que hoy cualquier perversión es una ley, es una realidad. Canadá acaba de legalizar, y me da risa, pero acaba de legalizar las relaciones sexuales con animales. Una nación de primer nivel legalizando una perversión, pero ya es una ley. ¿Por qué? Porque se está multiplicando, ¿qué? Porque estamos en los últimos días. La pregunta, ¿dónde anda usted? ¿Bajo las alas de qué Dios está? Una de dos, regrésate a Proverbios 10:24 de nuestro texto, porque tengo que terminar. Léelo conmigo, ¿qué dice? Lo que el impío teme, pero ¿a dónde te quiero llevar? Aquí hay un contraste. El impío y el justo. ¿Dónde le gustaría estar? Si te dieran a escoger, ¿dónde quisieras estar? Yo sé que usted me diría, pastor, yo quiero ser justo. Ahora, no es lo que digas, es lo que vivas. Todo el mundo queremos que Dios nos bendiga, que nos dé dinero, que nos vaya bien en la vida. Pero ¿cómo vivimos? ¿Como impío o como justos? No, pastor, yo no soy una persona mala. Déjame decirte que cuando tú empieces a negar los valores de Dios, tú empiezas a vestirte de impío, aunque no seas el asesino y el perverso. Y si te sigues alejando, se va a multiplicar la maldad en tu vida. ¿Qué más hay en tu vida? ¿Más pecado o más justicia? Reflexiona, porque hoy te estoy invitando a que reflexiones. Sí, se viene una ola de temores que como no tienes idea, pronto nos va a alcanzar la guerra. No me da tiempo pero yo te invito cada domingo. Dios nos habla a la familia, Dios nos habla al corazón, Dios nos habla a la vida. Y yo te estoy mostrando un área que se llama sociedad, que se está desbaratando. Pero hay un grupo de justos, ¿cuántos alaban a Dios? Que nos estamos agarrando de Dios. Y sí, el pecado viene y nos oferta, nos dice que participemos, pero como conocemos los valores de Dios, y sabemos que hay un pago para el impío y que hay un pago para el justo, yo quiero el pago del justo. Entonces te digo algo, amado, que en tu vida no se multiplique la maldad. Pero regrésate a nuestro texto, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué significa que el amor se enfríe? El amor que Dios ha depositado en tu vida. ¿Se puede enfriar? Sí. Se va a enfriar. ¿Qué es enfriar? Es una lucigua que se va a apagar, se va a dejar de ver. Dios quiere que seas compañero, Dios quiere que lo hagas. Una secundaria, rápidamente. Vamos a ver, Lucas 21, 25, 26. Esto es lo que viene. Estoy hablando de lo que se está mostrando y lo que viene, cómo se va a descomponer más. Nuestra sociedad va terrible, hermano. Lo vamos a ver en la política, en lo que se está legalizando y en las acciones que vienen. Lo que está pasando en Oaxaca y en otros lugares, que nosotros ni sabemos porque las noticias no lo van a publicar. ¿Qué dice Lucas 21? Y esto es lo que viene en el clima, la luna, el planeta, la geografía. Dice Lucas 21, 25. Entonces, ¿habrá qué? Señales. ¿En dónde? Ya las hay. ¿Qué más? En la luna ya las hay. En las estrellas las hay. En la tierra, angustia de las personas confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. La palabra sobrevendrán nos está ilustrando una sombra, una nube. Me está hablando de un lazo, de algo que viene en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué viene, pastor? Yo hablaba ayer con un amigo que es en Villahermosa.
Y yo le digo, es un amigo que tengo 22 años de no verlo, y lo contacté, pronto lo voy a ver, espero verlo. Y me dice, Fer, ¿qué viene? Le digo, viene lo que no tienes idea. Yo no sé si usted sepa que un astro se está acercando a nuestro sistema solar, ya está. Es tan grande que va a traer muchos meteoritos. Y la Biblia dice, en Apocalipsis, lea, que van a caer, sí, como usted los ha visto en películas, pero usted lo va a ver en vivo y a todo mundo. Va a haber una devastación terrible. Ese astro se viene acercando a nuestro planeta y la potencia de los cielos será conmovida. Lo que viene, usted no tiene idea de lo que viene. Está pronosticado, está profetizado, lo dice la Escritura. La gente lo sabe, se lo han predicado toda la vida. La televisión lo está profetizando, la gente lo profetiza, los científicos lo dicen. La gente lo sabe, pero la gente no se preocupa. Pero llegará el momento que ese temor te cobrará la factura al máximo, porque nunca te preocupaste. ¿Quién nos podrá librar de esto? El único que nos libra se llama Jesucristo. Un día hizo un arca, ahora Jesús es el arca. La única manera de escapar se llama Jesucristo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esto es lo que viene, amado. Lo estamos viendo. El clima no es normal, el cielo no es normal, el aire no es normal, las estaciones ya no son normal, los terremotos ya no es normal. Lo que viene no es normal. Viene un temor. La Biblia dice que los hombres se secarán. Yo he sabido de gente que ha quedado impactada, muerta de un ataque por la inundación, por el terremoto, por lo que viene. Ese es el principio de dolores. La Biblia dice que eso se acerca. Habrá temores. Escúchame, ¿por qué te predico esto? Porque llegará el momento que ese temor llegará a tu vida con todo. Y si tú no miras a Cristo, es el único que nos puede librar. Lamentablemente será algo trágico para nosotros. El tiempo no me da, hermano, pero yo te quiero llevar a algo bien tremendo. Diga conmigo, derribemos los temores. Dígale al que está a un lado, derriba los temores. Isaías 41:10, quiero terminar con eso. Alaba a Dios. ¿No quiere leer conmigo qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué empieza diciendo? No temas. Dígale al que está a un lado, no temas. A ver, ¿cuándo yo no voy a tener temor? Cuando Dios esté conmigo. Pastor, ¿puedo hacer que Dios esté conmigo? Sí, hermano. Usted puede, si usted quiere. Usted puede, si usted lo niega. Lo único que usted tiene que hacer es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que le entreguemos nuestro corazón. Deje de estar tan afanado por este mundo se va a acabar. Lo de aquí se queda. Pero si Dios te llama hoy, si la muerte hoy te sorprende, ¿dónde iría tu alma? Porque es una realidad que hay un infierno, es una realidad que hay un cielo. Usted decide, póngase sobre sus pies.